Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Una bendición estar aquí esta mañana, listo para enseñar la palabra de Dios esta mañana. Le damos gracias a Dios por eso, por la oportunidad que nos da de poderlo hacer. Qué año tan difícil ha sido para muchos de nosotros, pero bueno, ya se están acabando, ya estamos en las últimas horas de este año 2020. Nos estamos preparando para el 2021. Y como para nosotros como cristianos, pues cada temporada nueva, cada inicio de año tiene mucho significado. Sobre todo para los cristianos, porque para nosotros es una oportunidad más de seguir adelante llevando el evangelio. El Señor nos da vida y salud para otro año de vida, y es hasta donde Él quiera, hasta cuando Él quiera. Y pues el tiempo que estamos aquí, pues hay que aprovecharlo bien, hay que aprovecharlo para llevarle gloria al nombre de Dios. Así que vamos a enseñar la palabra de Dios esta mañana en algo que me ha llamado la atención los últimos días. Así que bueno, empezamos en una oración esta mañana, si les parece. Padre Celestial, yo te doy gracias por las bendiciones que nos has dado. Te doy gracias por este hermoso día de vida y salud que tenemos, este hermoso día de invierno. Te pedimos, Padre Celestial, que nos llenes de tu Espíritu Santo, que uses tu Espíritu Santo de una manera maravillosa para enseñar, para que nos enseñe, para poder enseñar a través de tu poder, Padre Celestial, a través del poder de tu Espíritu Santo, que este mensaje llegue a aquellos que lo necesitan. Te damos gracias por todo lo que nos has dado en este año, las bendiciones y las pruebas, los retos, y Padre Celestial, todas las batallas que nos has dado, Padre mío, la victoria que nos has dado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues bueno, algo que les quería comentar, vamos a estar viendo, bueno, primero que nada vámonos al Antiguo Testamento, vámonos al libro de Jeremías, y vamos a estar en Jeremías capítulo 10. Jeremías capítulo 10. ¿Ok? Vámonos para allá porque hay algo que les quería comentar. Los últimos días en esta temporada pues navideña, en esta temporada de Navidad, y también que la gran mayoría de nosotros, y cuando digo nosotros, pues me estoy refiriendo a los ministros, a las diferentes iglesias, estamos mucho más que antes. Yo creo que esta es la primera vez que la iglesia de Dios ha estado tan activa en las redes sociales. Todo el mundo, por las necesidades, por las circunstancias en las cuales hemos estado, pues tenemos que tener nuestros videos en hacer videos, producir videos, ya sea predicaciones, servicios, estudios bíblicos como en las redes sociales. Y pues ha sido una experiencia fabulosa, aprender tantas cosas nuevas y ser capaces de usar esta plataforma que el Señor nos ha dado, usando la tecnología para algo bueno. Y hemos visto, me ha tocado ver muchos en esta temporada, sobre todo muchos hermanos, pastores, ministros, maestros, en los cuales pues tratamos de hacerlo pues yo por ejemplo aquí lo hago en mi casa, a veces lo hago afuera de mi casa, a veces lo hago en la iglesia, o a veces donde podamos, donde el Señor nos da las ideas de hacerlo. Y algunos hermanos tienen en sus videos, yo miro que están en sus hogares y están transmitiendo, y tienen su arbolito de Navidad, ¿sí? En el cuadro que es sale el arbolito de Navidad o alguna decoración, ¿sí? Que no tiene absolutamente nada de malo, pero he visto algunos comentarios, o he escuchado algunos comentarios de algunos otros pastores y maestros que critican eso. Porque a lo mejor les ofende ver que un pastor o un maestro tiene un árbol de Navidad en su casa, que decora su casa para la Navidad. Se sienten ofendidos, y hay esta idea, sobre todo en los últimos años, yo diría en los últimos 20 años aproximadamente, donde he estado mirando, he estado escuchando y he estado hablando acerca de esto, acerca de las decoraciones de Navidad, y en particular acerca del arbolito de Navidad, que lo llaman un objeto pagano, que no debe de estar en la casa de un cristiano, mucho menos de un pastor o un maestro de la Biblia, que tiene orígenes paganos, y que esto pues es ofensivo para Dios, y supuestamente utilizan versículos bíblicos para fundamentar estas críticas. Y encontramos esta supuesta información, este supuesto argumento aquí en el libro de Jeremías, y vamos a leerlo, porque le dicen: es pecado para un cristiano celebrar la Navidad
y es pecado para un cristiano tener un árbol de Navidad en su casa. Y se van a este pasaje. Es Jeremías capítulo 10 y versículo 1. Y dice la palabra de Dios en esta sección en la cual Dios le está dando este mensaje al profeta Jeremías, en el cual Jeremías le está hablando al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, y les está hablando está comparando los falsos dioses y al Dios verdadero, ¿verdad? Y como la idolatría es ciega, no tiene sentido y no tiene razón, en el cual se fabrican, se hacen ídolos y se adoran, ¿verdad? Y está hablando de que ese es un pecado, que lo es, y cómo no tiene sentido, no tiene ninguna razón ni lógica, y cómo ese pecado no debe de ser abrazado, practicado por el pueblo de Dios, que tenemos al único y verdadero Dios vivo. Entonces, miremos ese pasaje. Dice en el versículo 1, en el capítulo 10, oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Pues ya sabemos a quién está hablando y de parte de quién viene esta palabra. Así dijo Jehová, no aprenderáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, refiriéndose a las costumbres paganas de los pueblos que vivían alrededor del pueblo de Israel. Y como ellos, los paganos, observaban las estrellas, observaban los diferentes cuerpos celestiales, y si había un cometa, si había una luna llena, si había una media luna, si había diferentes cosas celestiales, diferentes fenómenos celestiales, ellos pensaban que era un presagio de algo bueno o de algo malo. Por lo regular siempre era algo malo. Pero esto siempre ha sido en todas las culturas, siempre ha sido en todas las civilizaciones. El ser humano es supersticioso por naturaleza. El ser humano a lo que no conoce, lo que no entiende, le teme. Eso es parte de la humanidad. Dice el versículo 2, así dijo Jehová, no aprenderáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tendráis temor, aunque las naciones les teman. Aquí está la instrucción a algo que no se debe de hacer. No aprenderás a hacer estas cosas. No tendrás miedo tú. Y predicamos esto el domingo pasado acerca de Dios no nos ha dado el espíritu de cobardía, no nos ha dado el espíritu de temer. Y como estamos predicando el domingo pasado, no es precisamente tener terror, sino se está refiriendo a no tener coraje, a no ser valiente, sobre todo en las cosas de Dios, en particular el Evangelio, de ir a llevar el Evangelio sin miedo a las consecuencias. En particular para los ministros, como lo aprendimos, en general para todo el pueblo de Dios. No tenemos que tener miedo del Evangelio de Jesucristo, no debemos de avergonzarnos de Jesucristo y de sus apóstoles y de la palabra de Dios. Aquí lo entendemos, es fácil de entender esto, yo creo que lo podemos comprender, lo que el pueblo del pueblo de Dios no debe de hacer. Esto está perfecto y no hay ningún problema con esto. Versículo 3, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adoran, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, no son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque no pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Y este es el pasaje que utilizan muchos pastores y maestros para decir que es pecado tener un árbol de Navidad. Si tenemos un entendimiento básico de cómo se debe de estudiar la palabra de Dios, vemos que esto está fuera de contexto y no tiene sentido el afirmar que esto habla de un árbol de Navidad. En lo absoluto se menciona un árbol de Navidad aquí. En lo absoluto se menciona un árbol en sí. Leámoslo. Versículo 3, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Porque el leño del bosque cortaron. Si están hablando de un leño, no es un árbol. Un leño es una parte de un árbol. ¿Sí? Entonces se corta un árbol, de allí se corta una parte, una sección que se llama leño, y se hace algo con ese leño. Dice, con obra de manos de artífice con buril. Artífice pues es un artesano, es alguien que lo trabaja. Se toma ese pedazo de leño y se hace una figura humana o
o animal o de cualquier cosa, de cualquier dios, de cualquier deidad pagana que se tenía en aquel tiempo, y se le adornaba. Se tenía que trabajar. No era un pedazo de madera, mucho menos era un árbol, era un pedazo de un árbol de madera, lógicamente, que se trabajaba. Muchos de nosotros no sabemos lo que es un buril. Muchas personas no entienden, sobre todo en este tiempo, que es un buril. Es una herramienta de carpintería. Un buril es una herramienta de carpintería. Entonces el artesano, el carpintero, tomaba un leño, un pedazo de árbol, un trozo de un árbol, y lo trabajaba y le daba una forma. Versículo 4. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman, para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. Bueno, entonces ya entendemos básicamente la forma que tiene. Tiene una cierta forma humana porque tiene una boca pero no hablan, tiene unos pies pero no pueden andar. Tienen que ser llevados, dice. Tienen que ser llevados porque no pueden andar. No tengas temor de ellos, porque ni pueden hacer mal ni para hacer bien tienen poder. Es un objeto sin vida, sin poder. Dice, no tengan miedo ustedes. Y como dice en el versículo 2, aunque las naciones las teman, aunque ellos hayan observado los templos a otros dioses, con estas figuras, y como aunque ellos hayan observado que los paganos le tenían miedo o reveraban o adoraban estas figuras, ustedes no tengan miedo. Es un objeto inanimado, no hace nada malo y no hace nada bien. Es un pedazo de ¿qué? De madera, es un leño, sí, trabajado y todo. Versículo 6. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú, grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Todos se inflatuaron, entontecerán, enseñan de vanidades. Es el leño, una vez más. Y yo creo que estos maestros, estos pastores que utilizan este pasaje se obsesionan con esta palabra leño. Pero una vez más, un leño no es un árbol, es un pedazo de un árbol trabajado, que es el contexto en el cual está hablando este pasaje. Versículo 9. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra del artífice, una vez más del artífice, y de manos del fundidor, otra vez más. Los vestirán de azul y de púrpura y obra de peritos en todo, una vez más, un artesano que se dedica a la platería. No solamente se le hace forma humana, sino que se le decora, tiene una decoración. Versículo 10. Mas Jehová es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Entonces el profeta Jeremías le está diciendo, si le van a temer a alguien, témalen al verdadero Dios vivo, que sí habla, porque se comunica así con él y con los demás profetas y con todas las personas que él quiere, y que se mueve, está en todas partes, y tiene poder, y las naciones le tienen miedo. Entonces ahí está comparando cuáles son los dioses falsos y cuál es el Dios verdadero. Y solamente hay uno, es Jehová. Amén. Entonces entendemos claramente este pasaje se está refiriendo a la idolatría. Como la idolatría es ofensiva al Señor, es un pecado para el Señor. No encontramos aquí absolutamente nada de un árbol. Encontramos de un leño que se utiliza para hacer un ídolo. Así de sencillo. Y yo creo que entendemos dos cosas de esto. Las personas que critican a otros hermanos, que critican a otros pastores, porque en sus videos sale un arbolito de Navidad, o están dando una plática, o están en su servicio. He visto algunos servicios este domingo, preciosos. Han decorado la iglesia muy, muy, muy bonita, muchos de ellos. Y tienen arbolitos de Navidad. Uy, hay unos que tienen 3, 4, 5. ¿Sí? Y hay unas personas que no, eso es un pecado, eso es esto y lo otro. No entendemos esto. En primer lugar, no podemos usar la palabra de Dios y torcerla de esta manera. Solo que a lo mejor estos pastores que están criticando a los hermanos que tienen un arbolito de Navidad en su casa, a lo mejor tuercen la escritura constantemente, así que no saben la diferencia. A lo mejor así se les ha enseñado,
Pero mis hermanos, si nosotros buscamos y nos disciplinamos para entender la palabra de Dios, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos va a enseñar la verdad. Ahora, si no la queremos usar, esa es otra cosa. Pero la verdad ahí está enfrente de nosotros. No podemos sacar de contexto un versículo o una enseñanza que no está ahí. Simplemente no está ahí, no se encuentra. No se encuentra ahí. A lo mejor usted está en desacuerdo conmigo. A lo mejor usted piensa, a lo mejor tiene usted la convicción de que estas cosas no debe ver en la casa de un cristiano. Perfecto, a mí me parece perfecto, mi hermano. Si usted quiere tener un arbolito de Navidad en su casa, hágalo. Si no lo quiere tener, también está perfecto. Acordémonos lo que nos dice, bueno, vamos para allá, espero que apunte. Estos versículos nos han ayudado muchísimo en las últimas semanas que hemos visto diferentes costumbres, diferentes prácticas, diferentes celebraciones. Romanos capítulo 14 y versículo 5, hablando acerca de las diferentes cosas grises que hay en la vida del cristiano, ¿sí? Porque la Biblia habla de cosas que están penadas, estrictamente. La palabra es clara, lo negro es negro. Hay cosas que son adecuadas y correctas, es blanco, y hay versículos adecuados, correctos. Lo blanco es blanco, lo negro es negro, pero hay cosas grises que a lo mejor no sabemos si es bueno o si es malo. A lo mejor es un problema para una persona, pero para otra persona no lo es, como en el caso de las ofrendas que se hacían en los templos paganos, el comer carne ofrecida a los ídolos en la iglesia primitiva. Miramos esto a detalle con Pablo escribiendo a los Corintios, que vamos a ir para allá, y aquí hace referencia a eso también en Romanos capítulo 14. Mire lo que dice en el versículo 5, Romanos capítulo 14 y versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Versículo 7, versículo 8. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivimos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los vivos como de los muertos. Pero mire lo que dice en el versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Amén. Todos le daremos cuentas a Dios. Así que, mi hermano, si usted tiene la convicción, ya sea de tener un arbolito de Navidad o no tenerlo un nacimiento, como se le dice en Latinoamérica, o belenes, como se les dice en España, alabado sea el Señor. Si usted lo hace, si le gusta decorar su casa de esa manera, si el arbolito de Navidad le tiene cierto certificado bíblico para usted, que lo podemos encontrar, y ahorita les platico un poquito. Si la representación del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo se le hace muy bonita, y son muy bonitos los nacimientos o belenes, y si los quiere tener en su casa, perfecto, no hay ningún problema. A lo mejor me voy a meter en problemas diciendo esto, ¿verdad? Pero bueno. Ahora, si no lo es, si para usted, es ofensivo y usted no lo quiere ver en su casa, perfecto, no lo tenga, mi hermano, no lo tenga. No quiere tener arbolito de Navidad, no lo tenga. No quiere tener un nacimiento, no lo ponga. No quiere tener decoraciones en su casa, no lo haga. Sí, no lo haga. Perfecto. No hay ningún problema. Como dice el apóstol Pablo, el que come para Dios, dando gracias a Dios, para el Señor come. El que no come, para el Señor también no come. Porque al final de cuentas todos le vamos a dar cuentas a Dios. Este es el problema. Cuando nos ponemos en el internet, cuando nos subimos al internet, cuando hacemos un video y empezamos a criticar y a satanizar a pastores y hermanos, a maestros de la Biblia, por las decoraciones que tienen en su casa. Porque en el cuadro de sus videos se mira un arbolito de Navidad o alguna decoración y se les empieza a criticar. Ese es el problema. Y sobre todo usando versículos que están sacados totalmente fuera de contexto. Hay que tener mucho cuidado con eso, mis hermanos. Ahora, hay otra serie. Bueno, antes de continuar, deje termino con el arbolito de Navidad. Si en realidad queremos ver, si en realidad nosotros queremos encontrar el significado del arbolito de Navidad, podemos encontrar la historia de uno de los
sí, de los primeros evangelistas, misioneros en Europa, Bonifacio. En la tradición católica es llamado San Bonifacio, él venía de las Islas Británicas, y él fue misionero en lo que ahora es Alemania, por ahí del año 700, estamos hablando del siglo VIII, ¿ok? Él llevando el evangelio, se encontró a diferentes pueblos germánicos que adoraban a diferentes dioses paganos, y uno de ellos, de esos dioses paganos, el dios Thor, él era representado en un árbol grandísimo, y ahí se hacían las adoraciones a este dios pagano, y ahí se hacían sacrificios también. Bueno, la leyenda nos dice, porque también es leyenda, la verdad, es de que Bonifacio va y lleva el evangelio a estos pueblos germánicos, a estos pueblos paganos, y él impide sacrificios, prohíbe los sacrificios humanos ante este dios. Él con una hacha derriba este árbol que estaba allí, era un ciprés, me parece, lo derriba, este famoso árbol de Thor, y allí, al derribarlo, pues allí cerquitas había un aveno, un árbol perenne. Un árbol perenne quiere decir que se mantiene verde todo el año, y él dice, representa a Dios, representa al árbol vivo que siempre está verde, representando la vida eterna, ¿sí? Dicen algunos estudiosos que de ahí empieza la tradición de tener un aveno perenne en las casas de las personas, para recordar el triunfo del cristianismo sobre el paganismo. Y a través de los siglos continúa esta tradición. Dicen que el reformador Martín Lutero también tenía un árbol de Navidad, él ponía su árbol de Navidad en su casa y le ponía velas para representar la luz del mundo, que es Jesucristo. Martín Lutero, a lo mejor algunos tienen problemas con Martín Lutero, pero yo creo que podemos estar de acuerdo en muchas cosas buenas acerca de Martín Lutero. ¿Cómo llega a las Américas? No, probablemente llegó a las Américas durante el tiempo de la Revolución de Independencia, por ahí de los años de 1700, cuando los ingleses estaban combatiendo en contra de los rebeldes aquí en las colonias americanas, que estaban buscando su independencia, y usan mercenarios alemanes, que se les llamaba hessianos, Haitians en inglés. Los hessianos eran mercenarios alemanes, y eventualmente con ellos traen muchas tradiciones de Alemania, porque muchos de ellos se quedan, después de la independencia de Estados Unidos, se quedan como colonos en la área de Pensilvania. Ahí hay una gran comunidad alemana. A través de estos muchos años ha crecido esa comunidad alemana, y son los hessianos los que traían el árbol de Navidad también a las Américas, y durante las Navidades que pasaron aquí, ellos, los hessianos, tenían su arbolito de Navidad. No se les olvide, los hessianos, estos mercenarios alemanes, venían de Alemania, un país protestante y cristiano. Haya sido protestante cristiano, haya sido católico cristiano, no eran paganos, eran cristianos, ¿ok? Y muy fervientes cristianos, ¿ok? Y más sin embargo tienen ahí su arbolito de Navidad. A través de los siglos, pues nosotros tenemos la misma tradición. El problema yo lo miraría si usted le pone una velita al arbolito de Navidad, y usted se le pone de rodillas y se pone a adorar, a pedirle algo al arbolito de Navidad. O si le canta una oración al niñito Jesús ahí en el pesebre, en su nacimiento, y le pone una vela y le pide al niñito Jesús. Eso es idolatría, eso es un pecado. Sí, que quede bien claro. Y nosotros no condenamos, nosotros condenamos el pecado, toda clase de pecado, lo que nos dice la palabra de Dios. Pero no vamos a inventar pecados para tener a la gente asustada, para que miren nuestro programa para que miren nuestro canal de YouTube, o para usarlo como plataforma para atacar a otros hermanos de la fe sin ningún motivo, sin ninguna razón. Al final de cuentas, todos vamos a darle cuentas a Dios. Hay otras muchas tradiciones que se acercan ya. Por ejemplo, hemos visto las tradiciones muchas de ellas tradiciones católicas, ¿sí? Que vienen con la tradición católica, como los Reyes Magos, que los hacen reyes sin ser reyes, sino simplemente magos, pero bueno. Las famosas posadas, la piñata tiene un significado, tiene una razón de ser, ¿sí? La tradición es de que los misioneros católicos, cuando llegaron a las Américas, en la área
de lo que se convertiría en la Nueva España, en lo que era antes el antiguo Imperio Azteca. Ellos, para evangelizar a los indígenas, utilizan una piñata, un centro hecho de un cántaro de barro y decorado con, en aquel tiempo, pues una piñata tradicional es de 5 o de 7 picos. Los 7 picos representaban los 7 pecados capitales. Y el madero con que se golpea la piñata representa el poder de Dios, y se está destruyendo ¿qué? El pecado, se está destruyendo lo malo, ¿sí? Y al destruir lo malo, pues, ¿qué es lo que viene? Pues, es una bendición al quitar lo malo de nuestras vidas, y por eso está lleno de cositas ricas adentro. En aquel tiempo pues no había muchos dulces, ¿verdad? Como hoy en día, que ahora le ponemos muchos dulces, pero en aquel tiempo le ponían pequeñas naranjitas, le ponían mandarinas, le ponían pedazos de caña, ¿sí? Pedazos de piloncillo, cacahuates, cosas así para los niños. Muy bonita tradición, que tiene algún sentido cristiano, lo puede tener, que fue usado para evangelizar, pues bueno, alabado sea el Señor, pero no podemos condenar cosas sin ningún sentido, y usarlas para inventar pecados o para atacar a otros hermanos. Hay que basarnos en lo que dice la palabra de Dios. Un ejemplo más, vámonos para la primera carta de los Corintios. Estamos ahí en Romanos. Estaba platicando, primera carta de los Corintios, capítulo 10. Primera carta de los Corintios, capítulo 10. Vamos a empezar a leer desde el versículo 23, y es el mismo ejemplo. Ahora Pablo hablándole a los corintios, que los corintios, ellos estaban en una ciudad que había sido prominente en la idolatría, y todavía muchos de estos cristianos tienen problemas con la idolatría. Es la realidad, ¿sí? El apóstol Pablo está tratando de corregir este problema, este pecado que todavía muchos cristianos corintios tienen, que es la idolatría, ¿sí? Pero sin llegar a satanizar, sin llegar a atacar, sin llegar a discriminar a hermanos, simplemente porque no estaban de acuerdo con sus costumbres. Acordémonos, la iglesia de los Corintios, la gran mayoría eran paganos, no conocían el Antiguo Testamento, no tenían ninguna tradición judía. Hay un grupo de judíos que también los discrimina, los miran mal por sus antecedentes. Sí, pero la gran mayoría eran paganos. Ahora son cristianos. Y había muchas cosas que antes hacían que ahora ya no deben de hacer, creo que ya no conviene. Pero miren las palabras que usa el apóstol Pablo. ¿Cómo les dice en el versículo 23? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De modo que si se vende en la carnicería, comer sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comer sin preguntar nada, porque por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. En el contexto que estamos hablando aquí, era esto. Dice, si algún incrédulo lo invita a usted a su casa, usted vaya. La razón principal de estar con este incrédulo es para enseñarle la palabra de Dios, es para compartir con él, ¿verdad? Utilice la amistad que tenga con esta persona para hablarle un poco del evangelio y las diferencias entre él y usted. Usemos estas oportunidades, usemos este tiempo de la Navidad, usemos este tiempo del Año Nuevo como un puente para hablarle a las personas acerca de Jesucristo y la importancia, la razón, lo principal de la Navidad. La razón de la Navidad no es el arbolito de la Navidad, no es el nacimiento. Estas son decoraciones y tradiciones. Es Jesucristo, Dios hecho hombre, nacido de una virgen, para redimirnos de nuestros pecados a través de su muerte. Si vivimos, vivimos porque Él nació. Si tenemos vida eterna es porque Él murió por nosotros. Dice, si un incrédulo los invita a ustedes, está diciendo, tiene la libertad de ir o no. Tiene la libertad de estar ahí o no.
Dice, si no les dice a ustedes nada, ustedes no tienen nada de qué avergonzarse, ustedes no tienen de qué preocuparse. Ahora, cuando la palabra de Dios nos está diciendo, dice en el versículo 28, mas si alguno os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y ahora si usted tiene una convicción de que eso no se debe de comer, porque eso ha sido ofrecido a los ídolos, eso ya es diferente. Versículo 29. La conciencia, digo, no lo hay, sino la del otro. ¿Por qué? Porque se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro. Si aquella persona le ha dicho que esos alimentos han sido comprados en una carnicería de un lugar que habían sido ofrecidos a un ídolo, y esa persona tiene convicción de eso y no lo quiere comer, usted tampoco lo coma. No por usted, sino por la otra persona. ¿Sí? Pongamos este ejemplo. Si yo sé, usemos ahora no tanto de la comida, de la carne ofrecida a los ídolos, porque pues eso ya no se usa. Pero por ejemplo, si alguna persona tiene alguna convicción acerca del árbol de Navidad, porque la puede tener, o alguna decoración, pues yo no le voy a regalar un arbolito de Navidad. Si yo lo sé, no lo voy a y es mi hermano en la fe, yo no lo voy a ofender de esa manera. Versículo 29. Y la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Versículo 30. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seas tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y mis hermanos, hay cosas más importantes por las cuales podemos debatir. Hay cosas más significativas por las cuales debemos de luchar. Sí, la Trinidad, la deidad de Jesucristo, la salvación a través de la fe solamente. La realidad, la verdad de la escritura de Dios, de las Santas Escrituras. La segunda venida de Jesucristo, la inminente venida de Jesucristo. Todas estas cosas que tenemos, debemos, la realidad del cielo y del infierno, otra. Estas son cosas que sí tenemos que afirmar, estas son cosas que no podemos comprometernos, estas son cosas que no podemos comprometer la palabra de Dios y tenemos que luchar por ellas, con la verdad. Pero mis hermanos, un arbolito de Navidad, una piñata. Versículo 32. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Versículo 33. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y al final de cuentas eso es lo que importa. Al final de cuentas eso es lo que importa. Ya que está pasando este tiempo, ya que tenemos esta oportunidad de hablar con otras personas acerca del Evangelio, acerca de la razón por qué hacemos esto o no lo hacemos, procuremos siempre llevar el Evangelio y siempre hablarles de Jesucristo. Durante este tiempo es un gran tiempo para hablar acerca de Jesucristo. Es una muy buena oportunidad para dar testimonio. Una muy buena oportunidad para hablar de la salvación que se encuentra solamente en Jesucristo. Y sobre todo en este año que ha sido tan difícil, que tantas personas tienen tantos problemas, tienen tantas dificultades, yo creo que es más importante hablar de las promesas, de la salvación, del perdón que hay en Jesucristo. O tomemos tiempo para hacerlo, tomemos esta oportunidad para hacerlo. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video. Que el Señor me lo bendiga. Oremos. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu santa palabra y yo te pido, Padre Celestial, por todos aquellos que nos estarán viendo, Padre mío, cuando tú quieras y como tú quieras. Te ruego, Padre Celestial, que tu santa palabra se quede en sus corazones. Te pedimos por todo esto, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y le damos gracias a Dios por un año más de vida que nos ha dado, por la oportunidad de seguir haciendo esto. Si tiene alguna pregunta, si tiene algún comentario, si tiene alguna duda, si tiene algo
que le gustó, si tiene algo que no le gustó, bueno, pues yo le invito a que me deje su comentario, que le haga like al video, que lo comparta, que se suscriba a este canal, mi hermano, para poder así llegar haciendo este contenido y seguir compartiendo. Que el Señor me lo bendiga. Muchísimas gracias.